Bueno, continuamos viendo la estabilidad en la polarización y vamos a hacer un pequeño análisis de quién depende de la estabilidad. ¿Por qué es tan importante la estabilidad? Bueno, necesitamos que el punto de trabajo sea constante, sea estable, o sea que el valor de corriente de colector y de tensión colector-emisor no estén moviéndose, no estén variando, porque eso va a provocar variaciones en la señal de salida. Principalmente la corriente de colector depende de tres factores. De la corriente de saturación inversa, o también llamada corriente de fuga, que recordemos que era una corriente que salía de base y se introducía al colector. Esta corriente se duplica por cada, se varía con la temperatura, se duplica por cada 10 grados centígrados. También la corriente de colector va a variar con la tensión base emisor y la tensión base emisor también varía con la temperatura. Por último, también va a haber una variación del beta con la temperatura. Como se puede ver, estos tres principales factores se ocurren, o sea, las variaciones de la corriente de saturación, de la tensión base emisor y del beta, principalmente son variaciones con la temperatura, por lo tanto, este análisis principalmente es importante cuando el transistor es de potencia o principalmente cuando vamos a trabajar con potencias grandes, porque es cuando el transistor genera temperatura, tiene que disipar mucha potencia y por lo tanto afecta la temperatura. Bien, vamos a definir el factor de estabilidad en función de estos parámetros, ¿no es cierto? Para el punto 1, variación de la corriente del colector en función de la tensión de la corriente de saturación inversa. El siguiente, el factor de estabilidad va a ser variación de la corriente de colector en función de la variación de la tensión base emisor y variación de la corriente de colector en función de la variación del beta. Entonces, cuanto mayor es S, peor es la estabilidad. Idealmente, S debería ser igual a 1, o sea, un S igual a 1 es una estabilidad absoluta. Ese es el mejor caso. Y bien, veamos, ¿no es cierto?, por ejemplo, el análisis de S. Entonces, si para analizar el análisis de la corriente de colector en función de la ICO, escribo la ecuación y digo I de colector es igual a beta veces I de base más 1 más beta por la corriente de saturación inversa. Hago la derivada, tengo que plantear la derivada de la corriente de colector respecto de la corriente ICO y encuentro que el factor de estabilidad es igual a 1 más beta sobre 1 menos beta por la derivada. Trabajo un poquito y encuentro que esto es, encuentro este factor de estabilidad, S. En la actualidad, ICO es muy bajo, como ya dijimos, y este factor de estabilidad va a ser importante principalmente cuando trabajemos con transistores de potencia. En los transistores de señal, este ICO es despreciable, entonces prácticamente la estabilidad no depende de la configuración. Veamos entonces ese cálculo para las distintas configuraciones. Si es un circuito de polarización fija, la estabilidad me sale que es igual a 1 más beta. Por lo tanto, este factor S es muy grande y decimos que es muy inestable el circuito de polarización fija. Recordemos cuál es el de polarización fija, el que tiene solamente una resistencia de base que une la fuente BCC con la base. Circuito de polarización fija con resistencia en emisor. Entonces, en este circuito planteo la ecuación de salida, derivo la corriente de base respecto de la corriente de colector y encuentro que en este circuito la estabilidad es 1. O sea que el circuito que tiene una resistencia de base y resistencia de emisor es muy estable. Y vamos para el circuito con polarización independiente de beta. Planteo exactamente lo mismo, hago la derivada de la corriente de base con respecto a la corriente de colector y calculo el factor de estabilidad y encuentro que el factor de estabilidad es igual a 1 más beta sobre 1 más beta por RE sobre R de Thevenin más R de emisor. Donde obviamente que para que este factor de estabilidad sea igual a 1, yo debería lograr que RE sobre R de Thevenin más RE sea igual a 1. Entonces,
Esto es lo que tengo que lograr. ¿Cómo logro que este cociente sea próximo a 1? Tengo dos maneras. O una es que R de Thevenin sea muy pequeña, despreciable frente a RE, o la siguiente es que RE sea muy grande y por lo tanto R de Thevenin se haga despreciable. Entonces, si hago que la resistencia de Thevenin sea pequeña, despreciable, o sea, en particularmente tendiente a 0, recordemos que la R de Thevenin salía de hacer RB1 por RB2 sobre R1 más R2, ¿no es cierto? Esto exigiría que la tensión sobre RB2 no cambie a pesar de que se modifique la corriente de base. Para que la tensión en RB2 sea constante e independiente de la corriente de base IB, es necesario que la corriente IB sea despreciable, o sea, la corriente que circula por la resistencia RB2, o sea, la I de polarización, sea mucho mayor que la I de base. En la práctica, para que esto sea una condición, vamos a suponer siempre que la corriente de polarización o corriente que circula por la resistencia RB2 es mayor o igual a 10 veces I de base. Otra forma de mejorar, hemos dicho la segunda manera, era haciendo RE muy grande. Entonces, pero en este caso, si RE es muy grande, la tensión que va a caer en esa resistencia es muy grande y la tensión colector-emisor va a disminuir y esto va a provocar que la señal de salida, cuando tengamos ya puesto, esté funcionando como amplificador y tengamos que amplificar una señal de alterna, tenga muy poca excursión de salida. Entonces, para que se cumpla, ahora bien, para que se cumpla que la corriente de base es despreciable a la corriente RB2, es necesario que RB2 sea mucho menor que 1 más beta por RE. En este caso, la tensión RB2 se ajusta exclusivamente con RB1 o RB2. Este análisis principalmente es importante entonces para transistores de potencia que tienen corrientes de saturación muy grandes. Vamos a analizar ahora la estabilidad en función de la tensión base emisor, que recordemos la tensión base emisor varía con la temperatura, o sea, disminuye 2,5 milivoltios por cada grado centígrado. Entonces, yo tengo que plantear la derivada de la corriente de colector respecto de la tensión base emisor. Entonces, planteo la malla de entrada, que es la que involucra la tensión base emisor, y dejo en función de I de colector. Planteo la derivada y encuentro a que en este circuito con resistencia de emisor, la estabilidad es igual a beta sobre R de Thevenin más RE por 1 más beta, donde si la resistencia de Thevenin es mucho menor, si R de Thevenin sobre RE es mucho menor que beta y beta mucho mayor que 1, la estabilidad es igual a menos 1 sobre RE. Por lo tanto, cuanto mayor RE, más estable es el circuito ante la variación de B sub E con la temperatura. Por último, analicemos la variación de beta con respecto a la corriente de polarización IC y vemos que beta es fuertemente dependiente de la temperatura. En transistores discretos tiene una dispersión en su valor muy importante, inclusive para transistores del mismo tipo y a la misma temperatura. Entonces, tomamos un circuito de polarización fija sin resistencia de emisor y un circuito de polarización fija con resistencia en emisor. Y vamos a compararlo. Planteo malla de salida en ambos circuitos y luego planteo malla de entrada en ambos circuitos. En estos circuitos, para garantizar un valor de la corriente de colector de polarización constante que se puede reproducir y conseguir que no varíe, deberá hacerse independiente de beta con un beta mínimo, lo suficiente elevada, ya que esta es muy variable y por lo tanto el diseño de la red de polarización debe de ser tal que R de R sub B sobre beta mucho menor que RE por 1 más 1 sobre beta. Si beta, o sea, RB sobre beta mucho menor que RE, si beta es mucho mayor que 1. En el diseño se puede aplicar una relación de 1/10 o 1 sobre 20 y esto es un error admisible. Si se garantiza que ICQ es constante,
La tensión colector-emisor también será constante siempre que beta sea mucho mayor que 1. Planteo la ecuación de entrada con la tensión base-emisor. Como dijimos, vamos a empezar a ver ahora el diseño de circuitos de polarización. Y para empezar, vamos a empezar con un caso en particular que es la polarización fija con resistencia en emisor. ¿Y por qué vamos a tratar el diseño como en forma particular? Tanto cuando vimos amplificadores operacionales como cuando empezamos con transistores, dijimos, nos vamos a topar con dos tipos de problemas. El problema que dice, calcule, ¿no es cierto? Calcule el valor del punto de polarización, dado el circuito de la figura tanto, calcule el valor del punto de polarización, calcule el valor de la ganancia, calcule el valor de la impedancia de entrada, etcétera, etcétera. Calcule. Entonces aplicábamos ecuaciones, etcétera, y calculábamos. Pero luego está el otro problema, el llamado problema de ingeniería, el problema que requiere o que tiene soluciones abiertas, o sea, múltiples soluciones y todas correctas, tal vez una mejor que otra, pero todas correctas. Este es el problema que dice diseñe. Entonces, por ejemplo, me puede decir diseñe el circuito para que trabaje este amplificador en tal punto de polarización, ¿sí? ¿Y qué va a significar el diseño? El diseño va a significar, primero, elegir con algún tipo de criterio el tipo de circuito de polarización que vamos a usar y calcular todos los valores de los componentes externos. O sea, las resistencias y la fuente de alimentación. Normalmente la fuente de alimentación es un dato porque dispongo de tal fuente para hacer tal cosa. Entonces veamos dónde está el inconveniente del diseño y tal vez no tengamos las suficientes ecuaciones. Si no las tenemos, vamos a tener que aplicar algún criterio de adopción. Pero ese criterio de adopción es el llamado criterio de ingeniería también, porque es en base a algo, no porque se me ocurre. Entonces, diseñar, entonces hemos dicho, va a significar calcular, darle dimensión a todos los componentes externos para que este amplificador trabaje en un determinado punto. Por ejemplo, dice polarice el amplificador de la figura en el punto, tensión colector emisor 5 voltios, corriente de colector 25 mA. Para ello calcule el valor de las resistencias sabiendo que BCC vale 12 voltios y que beta es igual a 250. Empiezo escribiendo la ecuación de la malla de salida y dice BCC igual a tensión colector emisor más IC por RC más RE, puesto que como beta vale 250, ya he despreciado, ya he dicho corriente de colector aproximadamente igual a la corriente de emisor. Mis incógnitas, o sea, conozco tensión colector-emisor, conozco corriente de colector, conozco BCC. Por lo tanto, voy a despejar RC más RE. O sea, conozco cuánto vale la suma de RC más RE. Voy a plantear la malla de entrada y la malla de entrada dice BCC igual a IB por RB más la tensión base-emisor más IE por RE. Reemplazo la corriente de emisor IE por beta veces I de base o por 1 más beta I de base. Luego voy a despreciar 1 frente al valor de beta y despejo mis incógnitas y bueno, no conozco ni RB ni RE. O sea, de esta ecuación no conozco RB, no conozco RE, ni conozco I de base. O sea que aquí ya tengo 4 incógnitas. Pero conozco una ecuación más, que es la ecuación de funcionamiento del dispositivo, del modelo. Dice I de colector igual a beta veces I de base. Y tengo 3 ecuaciones. Acabo de encontrar 3 ecuaciones, pero tengo 4 incógnitas. Por lo tanto, seguramente algún criterio voy a tener que encontrar, ¿no es cierto? Y voy a tener que establecer. Recordemos que dijimos que la resistencia RE lograba darle estabilidad al punto de polarización de continua, que yo quería que RE sea bien grande, porque cuanto más grande, mayor era la estabilidad. Vamos a ver si adoptamos algún criterio. Bueno, un criterio podría ser adoptar el valor de la resistencia RE.
decir, bueno, si la resistencia RE es muy grande, va a ser muy estable este circuito. Pero, ¿qué pasa si la resistencia RE es muy grande? La tensión que va a caer en esa resistencia RE va a ser grande y por lo tanto la tensión colector-emisor se puede llegar a ser chica y eso va a disminuir la excursión de la señal de salida, o sea, va a producir que la amplitud de la señal de la variacional de salida luego tenga que ser chica. Por lo tanto, entonces hay ahí un juego entre buena estabilidad y mayor valor de salida. O sea, quiero que R sea tan grande como sea posible para tener buena estabilidad, pero quiero que sea tan chica como sea posible para tener una buena excursión de salida. Entonces hay un criterio hay un compromiso entre estabilidad y excursión de salida. Entonces, para cumplir este compromiso voy a adoptar la tensión que cae en el emisor entre BCC sobre 5 y BCC sobre 20, o sea, entre el 5% y el 20% del valor de la tensión de fuente. Entonces, si yo ya conozco, si adopto el valor de la tensión que cae en la resistencia de emisor, como sé que la corriente que circula por la resistencia de emisor es la de colector, ya puedo calcular la resistencia RE. Una vez que tengo la resistencia RE, voy a poder calcular la resistencia R sub B y también de la ecuación de la malla de salida voy a poder calcular la resistencia RC. Entonces, ahora sí, tengo todos los cálculos de todos los componentes externos realizados. Ahora veamos el diseño del circuito en el caso que tengamos un circuito con polarización independiente de beta. Entonces, como siempre, vamos a plantear primero la malla de salida, que dice B sub CC igual a IC por RC más la tensión colector-emisor más IE por RE. Si beta es mayor que sin, vamos a suponer que la corriente de colector es igual a la corriente de emisor. Luego planteo la malla de entrada y la malla de entrada dice B sub CC igual a IP por R1 más IP por R2, ¿sí? Igual a 0. Y luego tengo, ¿sí? Que esa sería esta de afuera, y luego tengo la malla de entrada del dispositivo en sí, que dice que la tensión en la resistencia R2 es igual a la tensión base emisor más la tensión en la resistencia RE. ¿Sí? De la primera malla, en conjunción, me queda que, como el método aproximado consistía en suponer que la corriente de base es despreciable frente a la corriente IP1, entonces IP1 era aproximadamente igual a IP2 igual a una IP, le habíamos puesto, entonces la tensión en la resistencia R2 podría aplicar un divisor de tensión y decir que es igual a R2 sobre R1 más R2 por BCC. Y uno lo que he llamado las dos mallas de entrada que he enunciado en una sola ecuación, que es esta que tenemos acá. Ahora bien, fíjense en que en este caso tengo cuatro incógnitas, la resistencia R1, la R2, la RC y la RE, o resistencias de base 1, resistencia de base 2, R de colector y R de emisor. Y solamente tengo dos ecuaciones. Un detalle más, no estoy haciendo jugar la ecuación I de colector igual a beta veces I de base, ya que estamos despreciando la corriente de base y por eso es que la corriente de base no aparece en ninguna de estas ecuaciones. Bien, como siempre, vamos a adoptar el valor de RE según un criterio de compromiso entre máxima estabilidad o entre la mejor estabilidad y la máxima excursión de salida. Entonces voy a adoptar el valor de RE de la tensión de emisor, de la tensión que cae en RE, entre un 15 y un 5% de BCC. Valor típico, 10% de BCC. Entonces adopto el valor de la tensión B sub E. Una vez que tengo el valor de B sub E, voy a poder calcular la resistencia RE. Estamos suponiendo que nuestros datos son tensión colector-emisor, I de colector y la tensión de fuente B sub CC, que son nuestros datos, y que debo calcular las resistencias solamente. Bien, entonces ya tengo el valor de la resistencia RE. Ahora sigo y digo,
Pues bien, para que la resistencia RB2 sea constante, ¿sí? Para que la tensión en la resistencia RB2 sea constante, necesitamos que la corriente de base sea independiente del valor de la corriente IP. Por lo tanto, necesitamos que la corriente por IP sea mucho mayor que la corriente por IB, lo cual implica que I de RB2 sea mucho mayor que IB. En la práctica se va a cumplir, vamos a decir que la corriente IP2 o corriente por la resistencia de base 2 es por lo menos 10 veces más grande que la I de base. Entonces voy a calcular la corriente I de base y voy a adoptar un valor de corriente de polarización. Y ahí viene el criterio del diseñador. O sea, la mínima es 10, pero el diseñador puede decir, no, es 10, 12, 20, 25. El diseñador es el que va a poner cuánto mayor es la corriente de base, la corriente IP con respecto a la corriente IB. Normalmente el mínimo es 10. A mí me gustaría, o sea, lo más grande también ahí tenemos una situación de compromiso, porque quiero que la corriente de polarización IP sea lo más grande posible, lo más grande que se pueda, para que realmente la corriente de base sea despreciable, y porque eso provocaría que la resistencia en R2, realmente la tensión que cae en R2 es constante. Sin embargo, si esa corriente IP que está circulando por R1 y R2 es muy grande, ¿sí? Va a producir un consumo de esta fuente de alimentación, ¿sí? Y en las resistencias R1 y R2 se va a disipar potencia, digamos, que no es potencia de salida, o sea, hay una disipación, va a haber una pérdida. Esa pérdida que se va a expresar como calor. Entonces estas resistencias R1 y R2 van a estar disipando mucha temperatura. Por lo tanto, no me conviene porque seguramente esta fuente se va a agotar rápidamente si fuese una batería, o si fuese una fuente de alimentación que está enchufada a los 220, tendría un consumo más grande, muy grande. Entonces, resumiendo, me conviene que IP sea grande para que realmente la tensión en R2 sea constante, pero no tan grande como para que la disipación en R1 y R2 sea importante. Entonces mi criterio normalmente es que IP sea mayor o igual que 10 veces I de base, pero que sea por lo menos 10 veces más chica que la I de colector. Entonces ahí tengo una zona más o menos de confort en la que podría trabajar y adoptar el valor de esa corriente IP. Una vez que tengo adoptada la corriente IP, voy a ir a calcular la resistencia R2. Y digo, la tensión en R2 es IP por R2. Tengo el valor de la tensión en R2. Que además, ¿no es cierto?, el valor de la resistencia en R2 es la tensión base emisor más la tensión en la resistencia RE. Por lo tanto, como ya conozco IP, voy a despejar R2. Una vez que voy a verificar que R2 sea menor o igual que 10 veces 1 más beta RE, que era la condición para que la corriente de base realmente sea despreciable frente a IP2. Ahora bien, una vez que yo tengo la resistencia R2 calculada, de la malla BCC igual a IP por R1 más IP por R2, voy a poder calcular la resistencia R1. Y luego de la malla de salida, como ya conozco la resistencia RE, voy a poder calcular la resistencia RC. Luego voy a verificar que el IP adoptado sea realmente mucho más chico que la corriente de colector. ¿No es cierto? Insisto, aproximadamente por lo menos 10 veces más chico que la corriente de colector, para que la potencia que se disipe, que provoque en forma que va a aparecer como calor sobre las resistencias R1 y R2 y sea por lo menos 10 veces más chica. En realidad sería 100 veces más chica porque la corriente va al cuadrado, 100 veces más chica que la potencia que se disipe, por ejemplo en RC, que es donde me interesa. Veamos ahora un ejemplo. Dice, diseñe el amplificador de la figura para que trabaje en el punto de polarización especificados. Datos, BCC, 18 voltios, M da el beta, tensión base emisor,
da el valor del punto de polarización, que sería tensión colector-emisor y corriente de colector. Entonces, tenemos las cuatro incógnitas, RB1, RB2, RC y RE. A este capacitor CE no le voy a dar importancia. ¿Por qué no le voy a dar importancia? Porque estamos haciendo cálculo de continua y para la continua ese capacitor está abierto. Entonces, primero adopto el valor de la tensión de emisor como un 10% de BCC. Conocido el valor de la tensión de emisor, voy a calcular la resistencia de emisor como tensión de emisor dividido en I de colector. Una vez que tengo calculada la resistencia RE, voy a ir a calcular la tensión en R2 y digo que es base emisor más la tensión en RE. Encuentro la tensión que se desarrolla sobre la resistencia RB2. Voy a calcular la corriente de base como I de colector sobre beta. Una vez que he calculado la corriente de base, voy a adoptar la corriente de polarización como 10 veces la corriente de base. Una vez que tengo conocida la corriente de base, voy a poder calcular el valor de la resistencia R2 y una vez que tengo la resistencia R2, voy a verificar que se cumpla que R2 es menor o igual que 10 veces 1 más beta por RE para garantizar que la corriente IP2 sea mucho mayor que la corriente I sub B. Una vez que tengo eso, me quedaría calcular la resistencia R1 de la malla de salida. Una vez que tengo de la malla de entrada. Una vez que tengo calculada la resistencia R1, voy a poder ir a calcular la resistencia RC de la malla de salida. Observaciones. Veamos qué observaciones hay. La corriente IP y de polarización, que es la corriente de polarización de base, siempre debe ser mucho menor que la corriente de colector. Caso contrario, se disiparía mucha potencia en las resistencias de polarización de base R1 y R2 y el circuito no tendría buen rendimiento. Es lo que dijimos, se disiparía mucha potencia, lo cual aparecería en forma de calor, las resistencias R1 y R2. Esto va a llevar como control a que siempre R1 y R2 sean mucho más grandes que RC y RE. Digamos a manera de control, cuando hemos terminado de calcular el circuito, le damos una mirada y vamos a hacer observaciones como esta, que las resistencias de polarización de base R1 y R2 son siempre por lo menos un orden más grande que la de colector y de emisor. Segundo, la resistencia R1 siempre es mayor que la resistencia R2, puesto que sobre la resistencia R2 solamente se tiene que desarrollar, se desarrolla una tensión mucho más chica que sobre la resistencia R1. Sobre la R2 se va a desarrollar un 10% de BCC más la tensión base emisor, es muy chiquita, es prácticamente un 10% de BCC, un 12% de BCC. Por lo tanto, decimos las resistencias R2 siempre, entonces la voy a mirar desde afuera una vez que termino de calcular y voy a observar que R2 tiene que ser más chica que R1. Estos son detalles de control, digamos, para verificar de que no me equivoqué en el cálculo o en la tecla de la computadora y encontré mal un valor. Pasemos ahora, ¿qué pasa? Hasta el momento hemos venido polarizando en la región activa directa. Hemos estado trabajando con el transistor como amplificador. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero trabajar como una llave abierta o una llave cerrada? Para ello tendré que poner este punto de polarización Q en la zona de saturación o en la zona de corte. Veamos si yo quiero ponerlo en la zona de saturación. En la zona de saturación, la unión emisor-base o base-emisor se tiene que polarizar en directo y la base colector en inverso. Si el transistor es NPN, el modelo sería de la base a emisor una fuente de 0,9 voltios y entre colector y emisor una fuente de 0,2. Veamos de dónde sale esto. La zona de saturación es esta pequeña zona que la tengo sombreada en color rosado, ¿sí? Es a partir de ese valor, ¿no es cierto?, el transistor empieza a comportarse en forma lineal. Este 0,2 es un valor estimado, puede ser 0,2, 0,5 y si el transistor es de potencia podría ser 0,5, 0,6,
hasta 0,7 y 0,8 voltios, dependiendo del transistor. O sea, son valores típicos, o sea, específicas. Y con respecto a la juntura base-emisor, se polariza un poquito más allá de los 0,7 voltios. En este caso, la corriente de base es mayor que 0 y no se va a cumplir que I de colector es beta veces I de base, sino que la corriente de colector va a tener un valor menor que la corriente beta veces I de base. Bien, esto es lo que tenemos escrito acá. Insistimos, estos valores son valores típicos. Entonces, no se cumple la saturación que I de colector sea I, o sea, I de colector no es igual a beta veces I de base, y se va a verificar que la corriente de colector es menor a beta veces I de base. Valores normales, la base emisor de saturación mayor a 0,7 y la base emisor de saturación la puedo adoptar aproximadamente en 0,9 voltios, 0,8, 0,9 voltios. Veamos cómo escribo las ecuaciones. La malla de salida, B sub Cc igual a IC por RC, más la tensión colector-emisor de saturación. Y acá tengo dos opciones. O directamente le pongo 0 voltios o le pongo el valor exacto que es 0,2 voltios, dependiendo. Y voy a poder calcular la corriente de saturación que va a ser directamente BCC sobre RC. Esa va a ser la máxima corriente que le va a circular. ¿Sí? Es el peor de los casos para la corriente de colector. Me voy a la malla de entrada y digo BCC es igual a IB por RB más la tensión base emisor. La base emisor ya hemos dicho que la vamos a adoptar aproximadamente 0,9 voltios. ¿Sí? Y se tiene que cumplir que a la vuelta es igual a 0 voltios. Si acá tengo 0,9 y acá tengo aproximadamente 0,2, entonces puedo tener la tensión base colector. La saturación, me faltaba la malla de entrada, B sub Cc igual a IB por RB más la tensión base emisor de saturación. Y la corriente de base que está circulando también es una corriente de base de saturación, pero tengamos en cuenta que va a ser más grande que beta veces I de colector. O sea que no conozco exactamente cuánto vale esa corriente de saturación de base. Entonces, como tenemos corriente máxima, la saturación equivale a máximos niveles de operación. En este momento, el transistor o la juntura de salida, digamos, se comporta como una llave cerrada, ¿sí? Donde la tensión de la llave es aproximadamente 0 voltios y pasa toda la corriente. Veamos un ejemplo. Dice, calcule el valor de las resistencias para que el transistor trabaje en zona de saturación, con una fuente de 12 voltios, beta 120, corriente de colector máximo 100 mA. Es el dato que me da. Bueno, yo voy a adoptar una corriente I de colector de saturación mucho menor que la I de colector máxima para evitar y protegerlo al transistor de que se queme por máxima sobrecorriente. Entonces voy a adoptar que sea menor para tener un margen de seguridad. Entonces decir, bueno, yo voy a adoptar la I de colector de saturación en 30 mA. Por lo tanto, voy a decir que BCC va a ser, o sea, tomo tensión colector emisor igual a 0, por lo tanto, RC va a ser igual a BCC sobre I de colector de saturación, aproximadamente sale 400 ohmios. De la hoja de datos, para una tensión, encuentro que la tensión base emisor de saturación en ese tipo de transistor vale 0,7, por lo tanto calculo la colector emisor y digo, y vuelvo a calcular, voy a calcular la corriente de base y digo I de base por RB, I de base por RB es igual a la I de colector de saturación más la tensión colector base. Por lo tanto, podría llegar a calcular o a presumir cuánto vale la corriente de base de saturación, sabiendo que la corriente de base de saturación va a ser mayor que la I de colector de saturación sobre beta. Bien, en base a esto podría adoptar el valor de RB aproximadamente en 10 kiloohmios. Entonces, insistimos, tenemos máximos niveles de corriente, tanto de base como de colector. ¿Qué pasa si quiero polarizar en la región de corte?
O sea, región de corte la tenemos sombreada en color gris y la región de corte es cuando la corriente de base vale 0, ¿sí? Y aparece una mínima corriente o prácticamente nula corriente en el colector y equivale a una situación de llave abierta. O sea, en el modelo simplemente es una llave abierta para el NPN. La base emisor, la juntura base emisor no está polarizada o está polarizada con una, o sea, para no conducción, o sea, con tensiones inferiores a los 0,5 voltios, y la base colector para menores también a 0,5 voltios. En este caso, ¿no es cierto?, tenemos que, si yo quisiera polarizar en la zona de corte, directamente lo que tengo que hacer es no poner polarización en la base, porque de esa manera garantizo que la corriente de base sea nula. Necesito corriente de base nula, ¿sí?, para que la de colector y la de emisor también sea nula, para que no fluya corriente por ninguno de los terminales. La juntura entonces se comporta como un circuito abierto y si yo, digamos, tengo la malla de salida, dice BCC igual a IC por RC más la tensión colector-emisor. Como estamos diciendo que la corriente de colector es 0, significa que la tensión colector-emisor es igual a BCC. O sea que sobre la juntura colector-emisor aparece toda la tensión de la fuente. Esta situación de polarización en la zona de corte equivale a mínimos niveles de operación. O sea, no fluye corriente, esto es muy importante, no fluye corriente por ninguno de los terminales. Veamos un ejemplo. Dice, calcule el valor de la resistencia para que el transistor trabaje en la zona de corte, sabiendo que BCC es igual a 12 voltios, beta 250, y la corriente de base de saturación es 15 nanoamperes. Bueno, acá yo tengo dos posibilidades. Una, ¿no es cierto?, es directamente decir RB muy, muy grande de tal suerte que la corriente de base sea nula, o la otra es trabajar con este valor que me está dando el manual. Y digo, yo sé que la I de colector en realidad es menor que beta veces la corriente ICBO. Por lo tanto, más o menos calculo 3,75 microamperes. Como la I de colector es muy chica, adopto obviamente que la tensión colector-emisor es igual a BCC. Recordemos que estamos diciendo corrientes nulas. O sea, son tan pequeñas que las puedo despreciar. Calculo la resistencia RC y digo que es BCC acá es menos tensión colector-emisor sobre la corriente ICO, aproximadamente 300 kiloohmios. Y si calculara la resistencia RB, ¿no es cierto?, va a salir una resistencia tan grande como 800 megaohmios para que la corriente I de base sea, o sea, es prácticamente un circuito abierto. O sea, simplemente con no poner una resistencia RB y dejar la base abierta, ya está polarizado en la zona de corte. Pasemos a ver las diferencias entre transistores NPN y PNP. Entonces, todo lo dicho para transistores NPN vale para los transistores PNP. Sin más que, se va a mantener, o sea, todos los tipos de polarización valen, todos los circuitos de polarización que hemos visto valen para uno y para otro caso, para NPN y para PNP. Ahora bien, lo que sí vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente, los sentidos de las corrientes se cambian, ¿sí? En ambos, o sea, los sentidos de la corriente tienen sentidos contrarios. Las fuentes también hay que cambiar, hay que invertir la polarización. Entonces, si cambiamos la fuente y los sentidos de las polarizaciones, da lo mismo, le hacemos el mismo tratamiento sin importar si es NPN o PNP. Con respecto a las características técnicas de los transistores, ya lo habíamos mencionado en el apartado anterior. Lo más importante son corriente de colector máxima, estas son especificaciones que me las da el fabricante consultando los datasheets que él mismo me proporciona. Corriente de colector máxima, tensión de colector máxima, para que trabajemos seguro, tensión máxima de colector emisor abierto,
tensión máxima emisor base en colector abierto, el valor del HFE o del beta. Recordemos que en realidad el fabricante me da el valor del HFE, pero que es prácticamente igual al valor del beta. Y la potencia disipada máxima, que sería la máxima potencia que se puede desarrollar en la juntura colector-emisor sin que el transistor se queme. Por último me da F sub T, que es la frecuencia de ganancia unitaria y es la que me determina el ancho de banda de trabajo de este transistor. O sea, me va a decir si es un transistor para bajas señales o para altas señales, para altas frecuencias. Entonces, con esto vamos a tener zona de saturación, de corte y trabajando con el amplificador. Corriente de colector máxima, tensión colector emisor de saturación. Tenemos la curva de potencia disipada máxima, ¿sí?, que sale de calcular los puntos del producto de tensión colector-emisor por corriente de colector. Luego tenemos la línea, ¿sí?, de tensión colector-emisor máxima, la corriente colector-emisor de saturación y por lo tanto ahí me queda determinada la zona de trabajo segura, que será la zona, en naranja voy a tener la zona de trabajo como amplificador, pero además la zona de trabajo segura como amplificador, asegurando de que este dispositivo no se va a quemar. Con respecto a las curvas de máxima potencia, la potencia máxima de trabajo de un transistor es un dato que proporcionan los fabricantes en las hojas de especificaciones técnicas, en el datasheet. Y es la máxima potencia que puede desarrollar el transistor sin que se destruya. El transistor posee una resistencia entre el colector y el emisor, que varía en función de la corriente de base. Y esa resistencia es la que es factible de que se queme. Por esta resistencia variable circula la corriente I de colector relativamente grande que provoca en la misma una potencia calorífica debida al efecto Joule. Esta potencia se calcula, como hemos dicho, como el producto de la tensión colector-emisor por la corriente de colector. La máxima potencia que va a desarrollar este TBJ cuando está trabajando como amplificador es el producto de la tensión colector-emisor del punto Q por el valor de la corriente de colector en el punto Q. Ese es el peor caso, es la máxima potencia que va a desarrollar. La potencia disipada se transforma íntegramente en calor, provocando un aumento de la temperatura en el transistor, que en el caso de salirse de los límites admisibles, provocará la destrucción del mismo. La potencia que disipa un transistor no es constante, depende de la temperatura ambiente, por supuesto, y esa temperatura ambiente, si es alta, como suele suceder en Tucumán, va a provocar que lo que pueda disipar el transistor sea menor. En las hojas aparece especificada para qué valor de temperatura se mide esa potencia, que normalmente se toma como temperatura ambiente 25 grados, y como dije, en Tucumán la temperatura ambiente es un poco mayor que 25 grados, sobre todo en verano. ¿Sí? En algunas hojas aparece una curva donde muestra cómo la potencia disipada disminuye, lo que puede soportar el transistor disminuye a medida que la temperatura ambiente aumenta. ¿Qué hacemos cuando la potencia disipada es mayor? Lo que necesitamos disipar es mayor. Nos vamos a ayudar con disipadores, ¿sí? En otras materias van a aprender a calcular los disipadores, pero el disipador es una serie de aletas de aluminio que le ayudan a la disipación de la temperatura. Entonces el transistor se aplica sobre el disipador, se fuerza una corriente de aire por entre las ranuras o rendijas de estas aletas, ¿sí? Por ejemplo con un cooler, y eso va a provocar que el disipador disipe, valga la redundancia, la temperatura, ¿sí? Disipe el calor que está provocando el transistor. Y esto va a permitir que el transistor no se queme. Hay distintos tipos de disipadores, están tabulados también según la cantidad que se deba disipar. Obviamente que también se los calcula.
Por último, ¿cómo hago para reemplazar un transistor por otro? Nunca se puede sustituir un transistor de silicio por uno de germanio, obviamente. O sea que tiene que ser, si es uno de silicio, va a ser por otro de silicio. Tampoco se puede sustituir directamente un NPN por un PNP. Por último, las letras de los transistores. Por ejemplo, decimos BC548A y hay BC548 a seca. BC548A, BC548B, BC548C. O sea, el BC es la fábrica, ¿sí? Es el nombre, las dos siglas, las dos letras primeras, igual que lo vimos con el amplificador operacional, las dos primeras letras representan al fabricante. Luego viene el nombre en sí, por ejemplo, 548. Y la última letra me está indicando si tiene alguna característica mejorada respecto a su versión anterior. Por ejemplo, el BC548A es mejor, tiene alguna característica mejorada respecto al BC548. Un BC548B tiene alguna mejora con respecto al A y así sucesivamente. Por lo tanto, un BC548A hay que sustituirlo por un BC548. Un BC548A no puede ser sustituido por un BC548B.